Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de hipótesis y variables de la investigación. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos. Empecemos por la hipótesis. Una vez que hemos definido el tema, debemos de presentar y determinar una explicación o interpretación del problema. Esta es justamente la hipótesis. La hipótesis responde a la pregunta ¿qué voy a hacer?, formulada a manera de preposiciones de manera tentativa. Relaciona asimismo las variables de estudio, las cuales son susceptibles a ser investigada a través del proceso metodológico de la investigación. En la formulación de la hipótesis se considera que debe responder a la pregunta de investigación, asimismo que esté redactada en términos sencillos y comprensibles. Debe explicar la relación que existe entre la causa y efecto entre las variables. Las hipótesis se clasifican de muchas formas. A continuación vamos a ver unas clasificaciones que se toman en 4 formas: investigación, nulas, alternativas, estadísticas. Y vamos a ver algunos ejemplos sencillos. Empecemos por la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación es un tipo de hipótesis en la que se determinan proposiciones de forma tentativa acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. La primera, proposición. Esto ha sido tomado de la fuente de ejemplos.co. 20 ejemplos sencillos de hipótesis. Bien, continuemos con el primer ejemplo. Y dice, el consumo de tabaco en los primeros años de la adolescencia es 4 veces más nocivo que en la adultez. Ahí podemos ver una relación directa: el periodo en donde se consume tabaco, siendo el periodo más nocivo en los primeros años de la adolescencia, 4 veces más nocivo que en la adultez. Es una hipótesis que relaciona la variable independiente, en este caso, que sería el consumo de tabaco, con la variable dependiente, que sería lo nocivo o los daños que puede causar. Asimismo, podemos ver otro ejemplo. Las sociedades con menos conflictividad social son al mismo tiempo las sociedades con mayor tendencia al suicidio y la depresión. Igualmente, vemos que son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. En este caso, podemos ver cómo está relacionado el nivel de conflictividad con la tendencia al suicidio y la depresión, siendo la variable independiente y la variable dependiente la tendencia al suicidio y la depresión, ya que es la que se modifica, la que cambia en función de la otra. Veamos un ejemplo más. Los automóviles de la actualidad consumen 20% más de energía que los de hace 20 años. En esta hipótesis vemos una variable independiente, que sería el consumo de energía, y solo contamos con una variable independiente, que sería el consumo de energía. Otro ejemplo. ¿Y cómo está relacionado aquí en este caso? Siguiente ejemplo. Al aumentar la altitud, la temperatura ambiente disminuye. Es una hipótesis científica comprobable. Hay que medir la temperatura. Entonces, la altitud es la variable independiente y la temperatura ambiente es la variable dependiente. Muy bien. También tenemos las variables de tipo hipótesis nulas, hipótesis alternativas. En el caso de las hipótesis alternativas, existen posibles soluciones alternativas ante la hipótesis de investigación. Este tipo de hipótesis ofrece una explicación distinta y se formula cuando hay otras posibilidades ante un problema, como solución ante un problema. Igualmente, las hipótesis nulas sirven para refutar o para negar
lo que afirma la hipótesis de investigación. Finalmente, la hipótesis estadística es exclusiva de enfoques cuantitativos, donde se ven aspectos de números, variables numéricas, cantidades, volúmenes, dimensiones. Transforman la hipótesis en símbolos estadísticos, en cantidades, por ejemplo, porcentajes, volúmenes. Se utiliza cuando los datos de estudio son números, porcentajes, promedios, etc. A continuación veamos las variables. Como definición podemos decir que las variables que integran la hipótesis tienen una relación directa con el planteamiento del problema y los objetivos. Son hechos, fenómenos u objetos de estudio que tienen ciertas cualidades, atributos o características susceptibles o que pueden medirse u observarse. Es importante que en el desarrollo de la tesis, en el estudio, conceptualicemos y operacionalicemos las variables de estudio. De esta forma podemos traducirlas en indicadores y a su vez los indicadores permiten medir y observar para obtener datos mediante medición o acciones. Existen tipos de variables. Tenemos las variables independientes, las variables dependientes y las variables intervinientes. Principalmente, también existen otros tipos de variables, de acuerdo al tipo de estudio que estemos desarrollando. En el caso de las variables independientes, la variable independiente es aquella que produce ciertas modificaciones en otra variable con la cual está relacionada. Es la responsable de la principal causa directa de modificación o de alteración del objeto que estamos investigando o del fenómeno que estamos investigando. Entonces representa esa propiedad, característica, circunstancia que estemos observando del objeto de estudio. En una investigación de tipo experimental es la variable que el investigador puede manipular o puede variar, como habíamos visto en los casos anteriores. En el caso, por ejemplo, de la altitud y la temperatura. La variable independiente es la altitud. Puede variar la altitud y esta a su vez va a hacer variar la temperatura. Pero no podemos variar la temperatura en un ambiente pretendiendo que la altitud sobre el nivel del mar cambie. Bueno, luego están lo que son las variables dependientes. Son precisamente estas las que sufren estos cambios o modificaciones y reciben estas repercusiones o alteraciones cuando la variable independiente cambia o se modifica, como habíamos visto. Luego existen las variables intervinientes. Estas pueden afectar el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Sin embargo, el hecho de medir esta variable suele ser un poco ambigua y abstracta, y por lo que representa un desafío a la hora de apreciar esta variable interviniente, se suele descartar, se suele pasar por alto, pero no debemos de asumir que la variable independiente es la única que modifica a nuestro objeto de estudio. Algunos ejemplos de lo que son variables serían, por ejemplo, el efecto del tabaco en la resistencia física. En esta proposición, el consumo del tabaco sería la variable independiente y la resistencia física sería la variable dependiente, porque es la que varía en función del consumo del tabaco, que es independiente. Y finalmente otro ejemplo similar sería efecto del consumo de azúcar en el peso. En esta proposición, la variable consumo de azúcar es la variable independiente y la variable dependiente sería el peso. Bien, agradeciendo vuestra atención. Hasta otra oportunidad. Gracias.